procurar entender bien cómo funciona la memoria RAM. Ustedes podrán diseñar cualquier tipo de memoria y podrán también ver cómo funciona la memoria RAM. ¿Qué significa crecer en memoria RAM? Cualquier dispositivo que ustedes compren siempre debe avisorar un futuro de crecimiento. O sea, en ningún momento usted va a comprar un computador, por ejemplo, que tenga máxima cantidad de memoria. Las tarjetas se diseñan para una memoria estándar, por ejemplo 4 GB, 8 GB, pero considera que posteriormente usted podría crecer convenientemente si necesita o no. ¿Ok? Pero ¿qué significa crecer en memoria? No es ir a las empresas donde venden memoria, comprarlo y colocar y ya está funcionando, no. Y no va a decir que diseñe, que domina la memoria. Más bien podríamos decir, ¿qué pasa si una memoria no es compatible? ¿Por qué no es compatible? ¿Qué pasa si una memoria no está, no consigue el crecimiento y no funciona? ¿Por qué? O sea, cuando nosotros tenemos un computador, adicionamos un SIM, un DIM, SDRAM, DRAM, lo que se llame, y el computador se cuelga, no funciona porque algo está pasando. Ese algo es lo que vamos a nosotros determinar por qué es que una memoria no podría crecer, ¿ya? Y más bien, en una lógica invertida, por qué y cómo crece una memoria, cómo funciona. Ok, para empezar, la memoria tiene como unidad el byte. Y el byte, que también es un octeto, porque tiene 8 bits. Un octeto. Esa es la unidad de memoria. Entonces ustedes pueden escuchar, por ejemplo, que su memoria RAM tiene 16 gigabytes. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa 16 gigabytes? Significa 16.000 millones de palabras de 8 bits. La memoria nosotros, para ver y dominar, tenemos que conocerlo desde un ámbito de capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento está para nosotros en función de una matriz de M por N, donde M significa cantidad de palabras y N está referida a la cantidad de bits de cada palabra. Cuando nosotros nos digan almacenamiento de cuánto es tu memoria, entonces tenemos que ser estrictos en reconocer cuántas palabras puede almacenar y cada palabra de cuántos bits es. ¿Okay? Tal como su planilla de Excel, filas, columnas. ¿Okay? Es decir, un ejemplo, si él tiene capacidad de memoria de retener 16 palabras y él tiene capacidad de 64 palabras, mal podrían decir que él tiene mayor capacidad que él. ¿Ok? ¿Se entiende? Ustedes dirán, pero no, si él puede guardar 16 palabras y él puede guardar 64 palabras, entonces supone que él tiene más capacidad de almacenamiento. Y yo diría, no, es posible que no, porque el dato está incompleto. Usted está hablando de la cantidad de palabras y está comparando como si fuera una capacidad de memoria. 16 palabras no le dicen mucho. Falta un dato. ¿Cuántos bits de cada palabra? Si él, por ejemplo, pudiera retener 16 palabras de 64 bits
y él está hablando de 64 palabras de 4 bits, él tiene más capacidad que él. ¿Ok? Entonces, para nosotros tiene que estar claro que la capacidad de memoria tiene doble referencia. Uno, cantidad de palabras, y cada palabra de cuántos bits es. ¿Ok? Normalmente, cuando aparece la palabra byte, quiere decir 8 bits. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que la memoria RAM de su computador es de 16 gigabytes, ahí el dato está completo. ¿Qué significa 16 gigabytes? 16.000 millones de palabras por 8 bits cada palabra. ¿Por qué 8 bits? Porque el byte tiene 8 bits. Cuando aparezca la palabra byte, usted dice, igual 8 bits. ¿Ok? Entonces, cuando aparece la palabra byte, ya le está dando la información de que las palabras se van a manejar como octetos, como 8 bits. ¿Estamos? Entonces, para que nosotros dominemos memorias, tenemos que saber qué nos está pidiendo. Cuando tú dices capacidad de crecimiento, no vas a pensar que solamente ganas en altura. Ese es un tipo de crecimiento manteniendo constante tu estructura. Pero también puedes crecer, ¿no? Puede hacerte más musculoso, más gordo, crecimiento a lo ancho, digamos, ¿no? Entonces, para que hablemos de crecimiento, tenemos que saber que podemos crecer en cantidad de palabras, manteniendo constante la cantidad de bits de cada palabra. ¿Ok? Por ejemplo, 4 kilobytes, una memoria de 4000 palabras de 8 bits. Un crecimiento podría ser 8K bytes, donde 4K pasaría a 8K. De 16 gigabytes pueden crecer ustedes a 32 gigabytes. El byte se está manteniendo constante. ¿Ok? Ese es un tipo de crecimiento. Pero, como su compañero solo 64 por 4, entonces también podemos aumentar su capacidad de hacer lo que sea 64 palabras, pero de 16 bits o de 64 bits. ¿Ok? Entonces, también podemos crecer manteniendo constante la cantidad de palabras, pero aumentando la cantidad de bits de cada palabra. ¿Ok? Nos vamos a ir acostumbrando a esto, vamos a hacer ejercicios, así que vamos a reiterar n veces hasta que usted domine m por n. ¿Qué se hace para crecer en cantidad de palabras? ¿Cómo se crece en cantidad de palabras? ¿Qué se hace para crecer en cantidad de bits de cada palabra? En su planilla usted puede aumentar filas, ya está creciendo, pero también puede aumentar columnas, también está creciendo, pero también puede aumentar ambas cosas, filas y columnas, también es crecimiento. ¿Ok? Bien. Existen 3 tipos de bus en el computador. Esto es clave. Y ese tipo de bus de cada uno de ellos está referido justamente a manejar crecimiento. A lo largo y ancho de la tarjeta principal tenemos un bus de direccionamiento que se llama address bus. Tenemos otro bus que se llama data bus, bus de datos. Y tenemos otro bus que se llama control bus, bus de control.
Esos tres tipos de buses definen una arquitectura en el computador. Por eso se llama arquitectura de computador, se llama arquitectura de bus, dependiendo cómo está ese bus funcionando, de cuántos bits es cada tipo de bus. ¿Ok? Pero la idea es que estos tres buses están a lo largo y ancho de su tarjeta principal. Si usted conoce una tarjeta y tiene oportunidad de manejarlo, usted véalo como ese doctor que pone a la luz y va a ver que es multicapa su tarjeta principal. Hay una capa donde ve usted puras líneas para aquí, para allá, para todos lados. ¿Ok? Entonces, esos tres buses se están desplazando a lo largo y ancho de la tarjeta. Cuando usted quiere, por ejemplo, conectar un monitor, un teclado, una memoria, qué sé yo, un disco duro, se cuelga de los tres tipos de buses. Entonces, una tarjeta, por ejemplo, multi-IO, está colgada a los tres buses. Y de la tarjeta, ahí se cuelga, por ejemplo, un teclado, un monitor, qué sé yo. Multi-IO son unidades de entrada y salida del computador. Cuando usted tiene una tarjeta de video que no se cuelga al input-output, sino se cuelga directamente al bus, usted tiene un computador que tiene mejor eficiencia en el manejo de gráficos. ¿Ok? Entonces, cuando usted coloca una tarjeta, ya no se está colgando del I/O, sino está colgando directamente. Pero en esa tarjeta tiene una capacidad de memoria. Entonces, también ya no requiere ir a la memoria RAM. Esa tarjeta procesa más rápidamente, no está dependiendo de esta. Porque si dependiera de esta, genera un bus de interrupciones. ¿Ok? Primero atiendo al teclado, después te atiendo, después atiendo a otra unidad, ahora te atiendo, pero un ratito voy a atender al otro y vuelvo a atenderte a ti. Entonces la tarjeta multi-IO hace eso, está sincronizada. ¿Ok? Entonces una impresora, por ejemplo, colgada allí, está ahí esperando, en un momento me va a tocar, ¿no? Entonces cuando ya le toca, ya la tarjeta multi-IO lo maneja y va a buscar otros trabajos, digamos. Entonces, en tanto que eso, el monitor estuvo esperando. Sin embargo, cuando una unidad, cualquiera sea, se cuelga directamente de estos buses, eso es más rápido. La memoria RAM también se cuelga de los tres tipos de bus. O sea que la memoria RAM maneja esos tres tipos de bus. Pero en el computador no solamente hay memoria RAM. Hay tres tipos de memoria. Bueno, esto dejamos momentáneamente, vamos a volver a posteriormente hablar de la capacidad. Pero ahora hablamos de los tipos de memoria que hay en el computador. Hay una memoria que se llama memoria secuencial. Responde a una secuencia en modo de trabajo. Entonces, la memoria secuencial no requiere del address bus, del bus de direccionamiento. La memoria secuencial son pequeñas memorias diseñadas que hay en el computador para correr algo rápido, usual, rutinario. Son memorias temporales, ¿ok? Donde más bien ellos, en vez de tener una dirección, porque en la memoria RAM le dice vaya a la dirección tanto, entonces esa es la instrucción. Después hay otra instrucción que le dice escriba,
y después le da el dato. Entonces él maneja los tres tipos de bus, porque para decirle escriba genera una señal del control bus. Para que escriba tiene que el dato estar presente en el bus de datos. Entonces ese dato va y guarda en esa dirección. Así es como funciona, ¿ok? En la memoria RAM. Cuando quiere leer, le dice vaya a tal dirección, lea, y entonces él lee la memoria y ese dato lo saca al bus de datos para que alguien lo ocupara. En la memoria secuencial no hay bus de direccionamiento. Son memorias pequeñas que responden más bien a cómo trabajan. Por ejemplo, LIFO y FIFO. Esto es last input, first output. Esto es primero en entrar, primero en salir. Entonces acá FIFO, first input, first output. Es una cola de espera. Depende cómo llegaste. Si sos el primero en llegar, serás el primero en ser atendido. El primero en llegar es el primero en atenderse, es el primero en salir. El último en llegar es el último en ser atendido y el último en salir. Es una secuencia. Como nos gustaría estar ordenados en cualquier fila, ¿no? Entonces, imaginen en el estadio que todos fueran FIFO, respetaran lo que es FIFO. Entonces, cada uno estaría ahí, me toca comprar, me toca ir a hacer fila para entrar, todo ordenado, ¿no? Se refiere. Como no conocen FIFO, nada de eso, la gente llegan por todos lados, ¿no? Y entonces comienzan a empujar, todos quieren entrar, todos quieren ser atendidos. No hay una secuencia. En LIFO, primero en entrar, último en salir. Funciona también al revés. Último en entrar, primero en salir. Si ustedes fueran ordenados allí afuera, el primero que esté en la puerta tomaría este asiento, el segundo, el tercero, el cuarto, así, después el otro y así. Terminó la clase, la primera persona de allá que está más cerca de la puerta sale, después el otro, y el primero en entrar sería el último en salir. ¿Por qué? Porque se respeta una secuencia. Entonces no hay necesidad del bus de direccionamiento. Vamos a hacer ejemplos de ello. Son memorias temporales. Son memorias que guardan pocos datos, pocas palabras. ¿Ok? Memoria secuencial, memoria tipo ROM, memoria de solo lectura, eso en su momento vamos a hablar, y las memorias RAM, que es donde hacemos más énfasis por el interés que tenemos de manejar memorias RAM. ¿Ok? Las memorias ROM ya vienen de fábrica, entonces sí te pueden dar posibilidad a sobreescribir, ¿no? Dependiendo de los dispositivos. Los dispositivos antiguos ya venían con una grabación y cuando tú lo estabas personalizando no podías cambiar después porque físicamente se estaba quemando la memoria ROM. Quemar es programar. Entonces todos traían un diodo. Todas las celdas estaban compuestas por un diodo, fila y columna. ¿Ok? Cuando tú estás programando eso, destruyes, lo vuelas físicamente al diodo. Entonces, ¿qué información puedes guardar ahí? Cero. Y si lo cortocircuitas, entonces guardas un 1. Todos los datos, todas las direcciones, todas las instrucciones, todas las operaciones se hacen en el sistema binario. ¿Ya?
A nivel de físico, de dispositivos, de tarjetas, si usted tuviera la posibilidad de ver qué está pasando en una tarjeta, vería unos y ceros por todo lado, no hay más. ¿Ok? Ceros y unos. Así que ese era un tipo de memoria antiguo. Como lo has destruido, ya queda grabado para siempre ahí. Dijeron en su momento que no era muy importante, como no era muy, traía muchos problemas más bien, porque necesariamente los dispositivos tienen que adecuarse de algún modo. Entonces se requería a veces volver a programar, de manera que los ROM tuvieron poco tiempo de vida. Muy rápidamente alguien dijo, yo tengo unas memorias que se llaman ROM. Estas ya no eran en fábrica lo que se guardaba la información, lo que se quemaba. Estos ya eran programables. Memorias de solo lectura programables. O sea, ya tenías tu acceso a ellas. Pero también no podías borrar o reescribir. Pero después aparecieron los EPROM, programables y además arrays, que podías borrar y podías volver a programar. Pero eso era solamente una vez, estaba limitado. Posteriormente aparecieron los EEPROM. Sigue la misma secuencia, el mismo concepto. Estos son arrays que te permite escribir y sobreescribir y sobreescribir. ¿Ok? Bueno, donde vamos a hacer más énfasis en diseñar y conocer todo es en la memoria RAM. Muy poco acceso tenemos a la memoria ROM. La memoria ROM sí puede tener bus de direcciones, bus de datos y bus de control. Pero quien realmente maneja muy bien esos tres tipos de bus es la memoria RAM. Nosotros tenemos que dominar muy bien cómo se configura, cómo funciona la memoria RAM. Hoy en esta clase diseñemos memorias secuenciales y veamos cómo funciona y su capacidad, etc. Por si acaso esta clase ya se dio en el grupo de la mañana. Si hay gente en la mañana, va a ser muy importante la clase del día jueves. Ya es un tema nuevo. Ok. ¿Un gatito? Un gatito ahí, mira. Una china. Le hacía una pobre gato.
campeonato creo que había parecido. Uy, no que. Echarse acá. Aunque nosotros fue en plena lluvia, pero no se sintió tanto. Un poco eviten esa charla. De atrás no se debe ver bien, ¿no? Ven, acercarse y tomarle una foto. De pasar un poco, lógicamente, se debe copiar de su celular a su cuaderno.
el R barra W, ¿qué significa? Lectura, escritura. Ah, Read, write. Ahora vamos a explicar cómo funciona, qué tipo de memoria es, de qué tamaño es la memoria. Ya. Analizando el circuito, vamos a determinar qué tipo de memoria es y de qué tamaño es. ¿Okay? Entonces, podemos ver de que aparece una nueva señal, como su compañero preguntaba. Se llama read-write. Es una señal interna, o sea, es parte del set del bus de control. ¿Qué señales conocemos en el bus de control? Hasta ahora conocemos el reloj. Cuando quisiéramos, está en el bus de control el reloj, lo sacamos de ahí. Conocemos modo. ¿Se acuerdan para cuando usábamos registros bidireccionales? Modo en 0 iba de un lado al otro lado. Y modo en 1 del otro lado, ¿no? Entonces hacía la lectura de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Entonces, acá hay dos tipos de registros. Registros unidireccionales y no se pone ninguna flecha. Pero cuando se ponen flechas así, quiere decir que son de doble dirección. ¿Ya? Además tiene que aparecer la señal modo. Entonces ahí ya de hecho ya nos está diciendo, tenemos registros bidireccionales. Bien. ¿Cuántos registros tenemos acá? 1, 2, 3, 4 registros. ¿Cuántos bits tiene cada registro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no es una memoria de 4×6. No. Hay que ver cómo funciona. Está claro que tenemos 4 registros y cada registro tiene 6 bits. Eso sí está claro. ¿Ya? Pero no necesariamente es de 4×6. ¿Qué querría decir 4×6? ¿Quién me dice? Es 4 palabras y cada palabra 6 bits. Eso es 4×6. Eso me está dando un tamaño, una capacidad. Acá yo me inventé, digamos, la cantidad de registros y la cantidad de bits de cada registro para simplemente, mirando cómo funciona, determinar la capacidad. ¿Ok? Bien. Primero tenemos que poner read-write en 1. Entonces, cuando read-write está en 1, a ver qué pasa. Todas las compuertas superiores están habilitadas.
mientras que las compuertas inferiores 1 negado 0, 0 por algo 0. Este 1 hace que el dato de entrada, digamos acá hay A sub 0, la palabra A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Cuántos bits tiene la palabra? La palabra A tiene 4 bits. ¿Ok? Entonces tengo la primera palabra con sus 4 bits. Entonces, A sub 0 por 1, A sub 0. A sub 0 más 0, A sub 0. Así tengo presente a la entrada de cada registro el dato de entrada. Estoy cargando. Estoy en modo escritura. ¿Ok? Pulso del reloj, la primera palabra aparece acá, la segunda palabra ya está en la entrada. ¿Está bien? Así que pulso del reloj, pulso del reloj, pulso del reloj, hasta que en un momento la palabra A toma esta posición. Si eso ha ocurrido con A, entonces quiere decir que también acá entró B, acá C, D, E y F, porque no es que se fueron trasladando, se fueron empujando. Cuando A tomó la primera posición, la palabra B ya estaba entrada. A pasó acá, B entra acá. Pulso de reloj, A viene acá, B acá, C entra. Y así sucesivamente. Entonces, ¿de cuántas palabras estamos hablando? De 6 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras por 4 bits cada palabra. Ya sabemos el tamaño de la memoria. ¿Ok? Entonces fueron ingresando con 6 pulsos, se llenó la memoria. Esta es memoria secuencial. Solo queremos determinar qué tipo de memoria y qué capacidad. Por más que esté presente una nueva palabra acá, este circuito ya está lleno. Entonces ya está la puerta cerrada, no pueden entrar ya. ¿Ok? Entonces los registros están completos. Por lo tanto, hemos llenado la memoria secuencial con 6 palabras de 4 bits. ¿Está bien? Bien. Ahora nos toca 6 palabras de 4 bits. Ahora nos toca leer. Ya hemos llenado nuestra memoria. Las memorias secuenciales son memorias temporales pequeñas. ¿Ok? Entonces en el computador hay las LIFO y hay FIFO. Así que esta capacidad es de 6 por 4. Cuando read-write pasa a 0, ahí las compuertas de arriba se ponen en 0, 0 por A sub 0, 0. ¿Ok? O sea, ya no entran más palabras. Ya estamos en modo de lectura. ¿Cuál será la primera palabra que va a salir? A. A. La primera en entrar, la primera en salir. Entonces, 6 por 4, FIFO. Esta es una memoria FIFO, pero este tipo de memoria tiene una particularidad. El dato A se lee, entra al bus de datos, pero a su vez también se realimenta y vuelve a entrar. A sub 0 por... Este es 0, ¿no ven? 0 negado, 1. Entonces, A sub 0 entra acá, A sub 0 más 0, otra vez A sub 0 está presente ahí. Se leyó, pero volvió a entrar.
Y mientras vayan los pulsos funcionando, las palabras van saliendo y vuelven a entrar. O sea que después de 6 pulsos, otra vez la palabra volvió a llenarse. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Para qué hay eso? Es que hay instrucciones internas del computador que una vez que usted le da los datos, esos datos se utilizan, se vuelven a utilizar, ya no tendría que estar dándole nuevamente datos. ¿Entiende? Cuando usted configura Netflix, por ejemplo, y pone su tarjeta, no es pirata, ¿no es? Pone su número de su tarjeta, todo esto, ya están los datos ahí. Sería molestoso que otra vez le pidan cada mes, pues ya los datos están ahí. Esto se necesita en todo lado, en toda operación se necesita que algunos datos queden ahí. Si yo hiciera una planilla de sus notas y pongo el primer parcial, necesito que esa planilla, esas personas permanezcan. Entonces, en el sistema operativo antes, que se llamaba DOS, habían instrucciones internas y instrucciones externas. Las internas leían con sus datos internos. En su configuración del computador reconocían. Cada vez que le encendían, él hacía un ratito, había que hacer nosotros una espera, que decíamos, está cargando el computador. En realidad, al ser encendido, lo que está haciendo es leer lo que pasa y lo está poniendo en modo activo. Entonces, esta memoria FIFO con realimentación es muy importante. Es muy importante. Esta lógica de acá es el que me está determinando si es con realimentación o sin realimentación. ¿Ok? Entonces, saquen una fotito. Quieren a esta parte nomás. Pero si un momento yo les dijera, diseño una memoria de 4×8, FIFO, usted me tendría que preguntar si lo quiero FIFO con realimentación o sin realimentación. Entonces, ustedes van a ver una diferencia entre rotar y trasladar. Entonces, hay dos movimientos, ¿no? El uno es de rotación. ¿Qué significa rotar? Si bien yo estoy tomando una posición y el otro viene atrás, sigo tomando, el otro sigue viniendo, el otro sigue viniendo, parece que nos estamos desplazando. Pero si yo de último acá, vuelvo adentro, eso ya es rotación. Los datos están rotando. Si yo sigo el camino recto y me pierdo, eso es traslación. Solo lee y se pierde el dato. Entonces, para eso ya no necesito todo esto. Si quisiera una memoria FIFO sin realimentación, ya no lo realimento, la salida ya no vuelve a la entrada, la salida se va, sabemos dónde, pero se va. Entonces, lo único que necesitaría es gobernar a través de read-write con una sola compuerta. Y la señal read-write. Y acá viene el dato de afuera. Listo. Eso es sin realimentación. Cuando está en 1, el dato ingresa. La primera palabra A entra en sus 4 posiciones. Pulso de reloj, pasan allá, entra B. Y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando se pone el read-write en 0,
¿Cero por algo? 0. Cero, todo está en cero. Y yo puedo seguir con el reloj dándole pulsos y este señor va leyendo, va saliendo las palabras y se pierde. Alguna vez necesitamos también tener este tipo de registro, ¿ok? De memorias secuenciales que yo no necesite que el dato se realimente, se vaya, se pierde. ¿Ok? Ahora bien, ustedes sabrán, cuando yo les pida 8 por 4, sabrán qué hacer con el FIFO, con realimentación o sin realimentación. Este es el modelo, solo tendrán que modificar el número de registros y también la cantidad de registros de cada tipo. ¿Ok? Esta es una memoria de 6 por 4 porque puedo almacenar 6 palabras A, B, C, D, E, F, ¿no? Y cada palabra tiene 4 bits. Así que fácil es diseñar 3 por 8, 5 por 5, qué sé yo. ¿Ya? ¿Qué significaría 6 por 4? 6 palabras de 4 bits. ¿Qué significa en el gráfico? 4 registros de 6 bits cada registro. Si ustedes se fijan, esto está cruzado. Cuando decía 1, 2, 3, 4 registros, no es 4 por 6. Más bien había sido 6 por 4. La cantidad de bits define este dato y la cantidad de registros define. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Bueno. Ahora bien, con este circuito sucede lo mismo. Read, write en 1. Entonces, escritura. Si está en 1, el dato aparece acá, A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Había sido por 4, de 4 bits. Pulso del reloj, A toma esta posición, acá toma B. Pulso del reloj, acá viene A, acá viene B y acá viene C sub 0. Lo mismo sucede. B sub 1. B sub 1. Vaya. Cruzamos. A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces va a haber un momento que la palabra A va a estar en esta posición, acá va a estar B y acá va a estar C. ¿No? Entonces, con 3 pulsos del reloj, ¡zas!, entró la palabra A. ¿Ok? Cuando este cambia a 0, read, write igual 0, entonces lectura. Read, write, entonces lectura. Entonces, modo está sincronizado a read, write. Si no estuviera sincronizado estaría mal. ¿Ok? Entonces, cuando está en modo escritura, modo está de abajo hacia arriba. Y entonces las palabras van tomando su posición. Cuando se pone en modo lectura, también modo debe cambiar. Entonces cambia la dirección. La primera palabra en leerse será la palabra C. Este O significa output, salida. Entonces acá viene la primera palabra. ¿Ok? Wow. Ahora se puede sacar. Entonces, antes, ¿cuántas palabras pudimos guardar? 3 palabras. Cada palabra tiene 4 bits. 4 bits. Entonces esta memoria es de 3 por 4 sin realimentación. ¿Cuál fue la primera palabra en entrar? A. Y la última en salir sería Sí. entonces esta es una LIFO. Primera en entrar, última en salir. ¿Ok?
LIFO de 3x4. Para terminar, no se puede diseñar una memoria LIFO con realimentación. No se puede, no es muy fácil diseñar, se requiere demasiados recursos, saldría muy caro, porque hay registros bidireccionales. Si estás entrando, necesitas estar habilitado de abajo hacia arriba. Pero si estás leyendo al mismo tiempo, tendría que cambiar la dirección. Porque eso ocurre cuando hay realimentación. El dato vuelve a entrar. Entonces, en este caso, está saliendo, no puede entrar. Es tener dos puertas. Y en el otro caso, una sola puerta. Si yo tuviera esta puerta allá, al fondo, y acá tuviera otra, sería una memoria fija. Entran, toman su posición, ¿no? Entonces, cuando es hora de salir, la primera persona que entró, como son ordenaditos, él sale. Y el último en llegar sería el primero. Si tuviera dos puertas, por acá entraría y solo abrimos la puerta de allá. Salida, ¿no ven? Así que como en el cine, no sé, en el cine hay una de entrada y otra de salida. Entonces cuando termina, el compañero de allá toma la puerta y está cerrada, ya no está entrando, ¿no? Y el último en salir va a ser el primero en haber llegado. No hay posibilidad de realimentar en tipos de memoria LIFO. ¿Ok? Por ahora ahí, la clase del jueves va a ser muy importante y la clase del próximo martes y jueves, y estamos prácticamente terminamos memorias RAM para ya dar un examen segundo parcial. Cuando tomen el segundo parcial les voy a traer los exámenes corregidos con notas, ¿ya?